A veces el ser humano cae en un silencio tan profundo que los sonidos desaparecen, pero el corazón empieza a gritar. Es ese momento en el que preguntamos a nuestro propio corazón: «Oh Dios, ¿me he perdido? ¿O alguien me ha hecho perderme?». ¿Alguna vez has sentido que caminas por un camino donde cada paso mata la esperanza, pero dentro de ti una mano invisible te detiene repetidamente y dice: «Este no es tu destino final»? El ser humano se rompe a veces por amor, a veces por el peso de los sueños, a veces por las actitudes de los seres queridos, pero lo más peligroso es romperse desde el vacío dentro de uno mismo. Ese vacío puede convertirse en la sed del alma, y esa sed algún día empuja al ser humano a buscar a Dios. La gente dice que encuentra a Dios, pero la verdad es que Dios nunca estuvo perdido. El ser humano fue quien se dispersó. Entonces la pregunta es: ¿por qué se rompe el ser humano? ¿Por qué Dios lleva a un alma a los oscuros caminos de la prueba? ¿Es un castigo? ¿Es abandono divino? No, en realidad es un anuncio oculto de Dios. Te he elegido, pero te llamaré hacia mí cuando te hayas roto y te hayas postrado ante mí, no ante el mundo. Cuando un ser humano se rompe por primera vez, piensa que su historia ha terminado, pero la verdad es que romperse no es el final, sino la primera puerta hacia un nuevo comienzo. Las almas elegidas por Dios no solo reciben éxito, primero son heridas en el camino hacia Él, purificadas internamente. Sus miedos, codicias, amores falsos y sueños egoístas se rompen. ¿Por qué? Para que su corazón quede vacío y solo pueda llenarse con un amor, el amor del Creador. Si hoy te sientes vacío por dentro, sabe, es posible que hayas sido derribado para que tu tierra cambie y recibas un propósito divino. Puede que seas débil para el mundo, pero quizás Dios te ha incluido en su ejército de voluntad. Y recuerda, el elegido es aquel que incluso en medio de las pruebas no queda sin propósito. A veces, la misericordia de Dios llega primero en forma de heridas, heridas que conectan al ser humano no con otros, sino con su Creador. Y este es el momento en que uno comienza el viaje espiritual, un viaje que no llega a destinos mundanos, sino desde el corazón hasta el trono. Cuando el dolor se prolonga, deja de ser solo sufrimiento, se convierte en una pregunta. El ser humano empieza a preguntarse: ¿quién soy? ¿Cuál es el propósito de mi dolor? Esta pregunta despierta la conciencia dentro de uno. A veces el alma abre los ojos por primera vez tras las heridas y dice con ansia: si no nací para perecer, ¿por qué me hacen caer una y otra vez? Y aquí comienza el verdadero viaje del ser humano, un viaje no para agradar a otros, sino para reconocer la verdad. El que antes buscaba su identidad en las relaciones, ahora se encuentra a sí mismo en la adoración. El que antes se rompía por la partida de alguien, ahora se fortalece acercándose a Dios. La prueba no siempre es dolor, a veces es una invitación de Dios. Ven, siervo mío, regresa. Has sostenido manos que te abandonaron, ahora toma aquellas que han escrito tu destino eterno. Cuando Dios elige un corazón, primero le quita los apoyos mundanos. El ser humano se sorprende: ¿por qué todos están en mi contra? Pero en realidad no está en su contra, sino que está siendo liberado solo para Dios. Un corazón elegido, al liberarse de los apoyos mundanos, llora y dice: «Oh Dios, ahora no puedo llamar a nadie sin ti. Nadie puede reemplazarte». Algunos corazones, tras romperse, se vuelven más hermosos. ¿Por qué? Porque han sido purificados internamente del orgullo, del engaño propio, de falsas esperanzas. Son corazones que ya no se arraigan a la tierra, sino que se inclinan hacia el cielo. Ese es el momento en que el alma entiende que el sufrimiento no es castigo, sino señal. Romperse no es el final, es el inicio de la renovación. El fracaso no es humillación, es un camino hacia una gran verdad, y el alma siente una paz extraña. No es la paz de un éxito mundano, ni el regreso de alguien. Es la paz silenciosa que llega cuando el corazón dice por primera vez: «Mi esperanza no está en los hombres, está en Dios». Cuando esta certeza se asienta, el ser humano deja de huir de su dolor y busca su propósito. Cada lágrima no lo debilita, sino que profundiza su oración. Cada soledad no lo abruma, sino que le recuerda que tal vez Dios quiere escucharlo en el retiro. Cada decepción no lo desalienta, sino que le dice: «Este no es el final, es tu verdadero comienzo». El siervo que antes llamaba a las puertas del mundo, ahora llama a una puerta en la quietud de la noche, una puerta que nunca se cierra, una puerta donde inclinar la frente no es derrota, sino verdadera victoria, una puerta donde Dios responde: «Siervo mío, te he probado porque te he elegido. Ahora ven, no dejaré que tu caída sea tu destino, la convertiré en tu lugar». Cuando el ser humano guarda silencio tras su primer grito, no deja de romperse, empieza a aprender. Aquí la prueba deja de parecer castigo y se siente como entrenamiento. El corazón dice: «Si este dolor no vino para destruirme, quizá vino para construirme». Ese pensamiento se convierte en la primera luz dentro del ser humano. Ahora ya no teme caer, porque entiende que levantarse tras la caída es la verdadera vida. El que antes buscaba apoyo en la gente, ahora sabe que la adoración es el lugar donde incluso las lágrimas se vuelven devoción. El elegido empieza a transformarse internamente. El dolor que antes lo inquietaba ahora lo conecta con Dios.
Dios. El abandono, que antes sentía mortal, ahora le enseña: lo que se ha ido no era mío, y lo que es mío no llega sin la escritura de mi Señor. Sus noches cambian, llora, pero ahora las lágrimas no son preguntas, son susurros de aceptación. Sus oraciones ya no buscan a alguien del mundo, sino a Dios. Su oración cambia: oh Dios, antes te llamaba solo en el dolor, ahora te llamo porque sé que eres dueño de mi sufrimiento y salvador de mi corazón. Este es el momento donde la prueba se convierte en adoración, y la adoración no se limita a la oración. Cada latido del corazón se convierte en adoración. Camina con certeza en Dios, llora con miedo de Dios, sonríe con la voluntad de Dios. Aprende que quien Dios elige. Su castigo no es largo, pero su preparación es profunda. No se le da un camino común, sino uno lleno de esfuerzo, pero al final su corazón queda marcado por la elección de Dios. El elegido entiende que Dios no llama fácilmente. Primero deja que el alma se pierda para que al regresar no busque consuelo sino amor. Primero lo deja solo en el dolor para que solo mire al cielo. Primero permite que se intimide por los hombres para que entienda que los humanos son medios. El verdadero soporte es Dios. Cuando el ser humano acepta plenamente esta realidad, deja de vivir con miedo y aprende a vivir en gratitud. Cada herida ya no es queja, sino señal de proximidad de Dios. Cada lágrima ya no marca la ruptura, sino la cercanía al Creador. Y un día se pregunta: ¿estoy listo para el propósito para el que fui elegido? Esta pregunta no es común, es la que toca el alma, después de la cual el humano se convierte en viajero del camino de la verdad para siempre. Dios le pone un mensaje en el corazón: ahora no eres solo un hombre, eres responsable. Tus heridas tienen significado, porque ahora serás esperanza para otros. Su alma, antes rota, ahora late con una nueva luz. Ya no busca solo sobrevivir, ahora ve un propósito en la vida. Dios lo guía de ¿por qué yo? ¿A qué puedo hacer a través de mí? Cada herida, dolor, soledad, silencio, no eran castigos, sino etapas para convertirlo en alguien cuyo corazón será elegido. El joven comprende finalmente: lo que soporté quizás fue para que algún día pudiera comprender el dolor de otros, y no solo escuchar, sino comprender. Sus pasos tiemblan, pero no se detienen. Sus heridas ya no causan desesperanza, sino impulso. Su soledad ya no asfixia, sino que despierta la escucha de una voz oculta, y esa voz le dice: quizá fuiste elegido no para romperte, sino para despertar. El corazón ahora ya no grita, sino que sus latidos preguntan suavemente: ¿es este mi verdadero camino? ¿Este dolor es mi destrucción o mi introducción? ¿Me está preparando Dios para un gran propósito? Se obliga a minutos de silencio cada día. Antes le daba miedo, ahora es una puerta hacia adentro. Pregunta a Dios no con duda, sino con búsqueda: si me has elegido, muéstrame. Si este dolor es tu señal, guíame. Cada caída ahora lo levanta con más certeza. Ya no ve nada como sin propósito. Cada prueba, cada lágrima, cada dificultad es un mensaje y un entrenamiento. Comprende: si Dios me hizo caer, tal vez era para enseñarme a caminar. Si me hizo llorar, quizás en esas lágrimas estaba escondida la madurez de la fe. Ya no es prisionero de la desesperanza, sino viajero de la espera. Un viaje cuyo destino aún no es visible, pero cuya luz se percibe en el corazón. Finalmente, siente la primera ola de luz, aunque recuerdos, miedos y debilidades intenten arrastrarlo de nuevo a la oscuridad. Él confía: si caigo otra vez es parte del despertar. Si esto falla, aún confío en Dios. El joven ya no pregunta ¿por qué yo? Ahora pregunta: si soy yo, ¿cómo puedo ser mejor para tu propósito? El miedo puede temblar, pero no retrocede. Ya no vive en dudas y condiciones. Promete responder a cada prueba no con derrota, sino con confianza. Comprende que los elegidos de Dios no son los que nunca caen, sino los que siempre regresan a Él. Y en ese momento, escucha la voz interna: tu viaje comienza ahora. Después de enfrentar sus noches más oscuras y encontrar luz incluso en sus lágrimas, nace en su corazón la certeza: no nací sin propósito. Cada respiración se convierte en un compromiso: seguir el camino de la voluntad de Dios. El camino sigue siendo difícil, pero ya no está solo. Siente que alguien lo sostiene, que Dios mismo le dice: si te he elegido, también te mostraré el camino. El joven ya no ve sus debilidades como derrota, sino como medio para postrarse ante Dios. Ora: oh Creador, mantén firme mi corazón en el camino.